Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Postdata. Una parte de los volúmenes del Salvador. Capítulo 136. Los discípulos se reúnen en torno a Jesús. Y aconteció cuando Jesús, nuestro Señor, fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y venerándolo le dijeron: Nuestro Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos abandonado padre y madre y al mundo entero por seguirte. En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo una invocación diciendo así: Escuchadme, Padre mío, Padre de toda paternidad, luz infinita. Aeo, Iao, Aoi, Oia, Sinoder, Ter Nops, Nopsiter, Sagoure, Pagoure, Nechmomaot, Nepsiomaot, Marachashta, Tobarabao, Tash Nachachan, Sorokotora, Ieo, Jehu, Sabaoth. La agrupación de los discípulos. Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón el Canaíta estaban hacia el oeste con sus rostros volteados hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur, volteados hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús, y solamente Jesús se paró en el altar. La interpretación de Iao. Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los 4 puntos cardinales con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino, y decían: Iao, 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 cuya interpretación es esta: Iota, porque el pleroma ha surgido; Alfa, porque regresará de nuevo a sí mismo; Omega, porque la consumación de toda la integridad se realizará. Jesús continúa invocando. Y tan pronto cuando Jesús había dicho esto, agregó: Iafta, Mounaer, Mounaer, Hermanoer, Hermanour. Es decir: Oh Padre de todas las eternidades, de esos infinitos, escúchame por amor a mis discípulos, a quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad, y concededme todas las cosas por las que te invoco, pues en verdad yo conozco el nombre del Padre del tesoro de la luz. El Apocalipsis de los cielos. De nuevo Jesús, es decir, Averamento, hizo la invocación pronunciando el nombre del Padre del tesoro de la luz y dijo: que todos los misterios de los arcontes y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las obras del Dios invisible Agramachamarei y de Barbelos se acerquen a Dela por un costado y se retiren por la derecha. Y en ese momento todos los cielos giraron hacia el oeste, y todos los aeones y la esfera y sus arcontes y todos sus poderes se precipitaron hacia el oeste a la izquierda del disco del sol y del disco de la luna. Las formas del disco del sol y de la luna. Y el disco del sol era un gran dragón cuya cola estaba en su boca, que llegaba hasta las 7 potestades de la izquierda, de las que 4 tenían la forma de caballos blancos que lo arrastraban, y la base de la luna tenía el tipo de una nave con 2 dragones macho y hembra que la guiaban, y 2 toros blancos que la arrastraban. La figura de un infante estaba en la popa de la luna,
que guiaba a los dragones quienes robaron la luz de los arcontes, y en su proa se percibía la cara de un gato. Y el mundo entero, y las montañas, y los mares desaparecieron juntos por el oeste a la izquierda. Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en medio de una región celestial sobre las vías del camino de en medio que descansa debajo de la esfera, y llegaron a la primera jerarquía del sendero de en medio, y Jesús permaneció en el aire de su región con sus discípulos. Los discípulos dijeron a Jesús: ¿Cuál es esta región en la cual nos encontramos? De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo: Estas son las regiones del sendero de en medio, porque sucedió cuando los arcontes de Adama se rebelaron persistentemente y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú, el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino, porque hay 12 aeones, de los que Sabaoth el Adamas gobernó sobre 6 y su hermano Yabraot gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraot con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz y eran activos en dichos misterios y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth el Adamas y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraot tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol, entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles, y lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él. Y condujo a Sabaoth el Adamas y a sus arcontes que no habían sido activos en los misterios de la luz, sino que habían estado persistentemente activos en los misterios de la cohabitación, y los ligó a la esfera. De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos y los nombres de sus 5 regentes. Ató 1800 arcontes en cada aeón, y estableció 360 sobre ellos, y dispuso otros 5 arcontes supremos como amos sobre los 360 y sobre todos los regidores o arcontes confinados, los cuales son conocidos por todo el mundo con estos nombres. El primero es llamado Cronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita, el quinto Zeus. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 137. De los poderes que Jehú destinó a los 5 regentes. Jesús continuó diciendo: Escuchad con atención, que os diré su misterio. Aconteció entonces, cuando Jehú los había atado así, que hizo brotar una fuerza del gran invisible y la destinó al llamado Cronos, e hizo brotar otra fuerza de Ipsantan Kounkainkokeo, quien es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Ares, e hizo brotar otra fuerza de Cain-Kook, que también es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Hermes. Y de nuevo hizo brotar otra fuerza de Pistis, la Sofía, hija de Barbelos, y la destinó a Afrodita. De las funciones de Zeus, el regente principal. Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al mundo y a los aeones de la esfera para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades. Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth el magnánimo, el de en medio, y la destinó a Zeus por ser un regente digno para que pudiera conducirlos con su bondad. Y así estableció el círculo de su orden,
que emplearía 3 meses en cada aeón, confirmando que podía liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades, y le dio los aeones que estaban frente a los de Hermes para su morada. De los incorruptibles nombres de los regentes. Os he dicho por primera vez los nombres de estos 5 grandes arcontes con los que la humanidad suele llamarlos. Escuchad con atención, que también os diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos: Ori-Mout, que corresponde a Cronos; Mouni-Chou-Nafor, que corresponde a Ares; Tar-Penaof, que corresponde a Hermes; Chosi, que corresponde a Afrodita; Chombal, que corresponde a Zeus. Estos son los incorruptibles nombres. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 138. Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando a Jesús y dijeron: Benditos somos entre todos los hombres, porque nos has revelado estos grandes misterios. Y continuaron implorándoles a Jesús diciendo: Te suplicamos que nos reveles cuáles son esos senderos. María interroga a Jesús sobre los senderos de en medio. María se acercó a Jesús, se prosternó venerando sus pies y besó sus manos diciéndole: Ciertamente, mi Señor, revélanos para qué sirven los senderos de en medio, porque os hemos oído decir que ellos son establecidos para los grandes castigos. ¿Cómo entonces, mi Señor, nos apartaremos de ellos y los evitaremos? ¿En qué forma se apoderan de las almas? ¿O en cuánto tiempo consumen sus castigos? Ten misericordia de nosotros, Señor nuestro, Salvador nuestro, para que los receptores de los juicios de los senderos de en medio no puedan llevarse nuestras almas y juzgarlas en sus malvados juicios, a fin de que podamos heredar la luz de tu Padre y no seamos desdichados y desprovistos de tu ayuda. De los misterios que Jesús dará a sus discípulos. Cuando María dijo esto con llanto, Jesús respondió con gran compasión, diciéndoles: Verdaderamente, mis amados hermanos, el que abandona padre y madre por mi nombre, le daré todos los misterios y toda la gnosis, y os daré el misterio de los 12 aeones de los arcontes y sus sellos y sus claves, y la forma de invocarlos para alcanzar sus regiones. Os daré además el misterio del 13º aeón y la forma de invocarlo para alcanzar sus regiones, y os daré sus claves y sus sellos. Os daré el misterio del bautismo de aquellos de en medio y la forma de invocarlos para alcanzar sus regiones, y os anunciaré sus claves y sus sellos. Y os daré el bautismo de aquellos de la derecha, nuestra región, y sus claves y sus sellos, y la forma de invocarlos para alcanzar sus regiones. Y os daré el gran misterio del tesoro de la luz, y la forma de invocarlo para lograr alcanzarlo. Y os daré todos los misterios y toda la gnosis para que seáis conocidos como los hijos de la plenitud, perfeccionados en toda la gnosis y en todos los misterios. Benditos sois entre todos los hombres sobre la tierra, porque los hijos de la luz han venido en vuestro tiempo. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 139. De la constitución del sendero de en medio. Jesús continuó en su plática diciendo: Aconteció después que el padre de mi padre, es decir, Jehú, vino y tomó otros 360 arcontes de los arcontes de Adamas
que no habían tenido fe en el misterio de la luz, y los ató a las regiones etéreas en las que nos encontramos ahora, debajo de la esfera. Estableció otros 5 supremos arcontes por encima de ellos, que son los que están en el camino de en medio. El primer arconte del sendero de en medio es conocido como Paraplex, un arconte con figura de mujer cuya cabellera le cuelga hasta los pies y bajo cuya autoridad están 25 archidemonios que gobiernan sobre una multitud de otros demonios. Y estos demonios son los que penetran en los hombres y los seducen, enfureciéndolos, haciéndolos maldecir y calumniar, y son ellos quienes se llevan a las almas y las envían a su denso humo y a sus perversos castigos. María dijo: No me cansaré de preguntarte, no te enfades conmigo si te interrogo sobre todas las cosas. Y Jesús dijo: Preguntad cuanto deseéis. Y María dijo: Mi Señor, revélanos la forma en que raptan a las almas para que también mis hermanos puedan entender. Jehú y Melquisedec. Jesús, es decir, Averamento, dijo: Verdaderamente el Padre de mi Padre, es decir, Jehú, es el previsor de todos los arcontes, dioses y potestades que han surgido de la materia de la luz del tesoro, y Soro-Cotora Melquisedec es el enviado para todas las luces que son purificadas por los arcontes, y el que las conduce al tesoro de la luz. Estos dos tan solo son las magnas luces, y su disposición es la de descender hasta los arcontes para purificarlos, y que Soro-Cotora Melquisedec retire la purificación de las luces que han sido purificadas por los arcontes, y que las lleve al tesoro de la luz. Entonces la cifra y la hora de su disposición acontece para descender a los arcontes y agobiarlos y constreñirlos para quitarles la purificación. Pero tan pronto como cesan de agobiarlos y oprimirlos y regresan a las regiones del tesoro de la luz, sucede que si alcanzan las regiones de en medio, Soro-Cotora Melquisedec arrebata las luces y los conduce hasta la puerta de los de en medio y los lleva al tesoro de la luz, y Jehú se retira también hacia las regiones de los de la derecha. Cómo los arcontes demonios se llevan a las almas. Llegado el momento en que la cifra aparezca nuevamente, los arcontes se revelan iracundos y perversos, yéndose inmediatamente hacia las luces, ya que Jehú y Melquisedec no están presentes en ese momento, y se llevan las almas que puedan raptar para destruirlas con su siniestro humo y fuego maligno. Para ese entonces, la autoridad de nombre Paraplex, junto con los demonios que están bajo su orden, retiró a las almas de los apasionados violentos, de los maldicientes y de los calumniadores, y las envió al denso humo, y las destruyó con su fuego maligno para que inicien su disolución y exterminio. 133 años y 9 meses permanecieron en los castigos de sus regiones mientras los atormentó con el fuego de su maldad. Sucedió, después de todos estos acontecimientos, que la esfera giró sobre sí misma y el pequeño Sabaoth, Zeus, vino al primero de los aeones de la esfera, el cual es llamado en el mundo como Aries de Bubastis, es decir, de Afrodita. Y cuando Bubastis llegó a la casa séptima de la esfera, es decir, la de Libra, los velos que están entre aquellos de la derecha y aquellos de la izquierda se apartaron y apareció en las alturas de aquellos de la derecha el gran Sabaoth, el magnánimo, y todo el mundo y la esfera completa se alarmó antes de que él las mirara. Y vio hacia abajo sobre las regiones de Paraplex para disolver sus regiones y hacerlas perecer.
Y todas las almas que estaban en sus castigos fueron llevadas y arrojadas de nuevo en la esfera, porque habían sido dañadas en los castigos de Paraplex. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 140 de Ariot la Etíope. Él continuó en su plática diciendo: la segunda orden es llamada Ariot la Etíope, un arconte femenino totalmente negra, bajo cuyo mando están otros 14 archidemonios que rigen sobre una multitud de otros demonios. Y son estos los demonios que están bajo la dirección de Ariot la Etíope, los que se introducen en agitadores hasta suscitar guerras y provocar homicidios, insensibilizan sus corazones, provocándoles la ira con el objeto de hacer surgir asesinos. Y las almas que esta autoridad rapta estuvieron 113 años en sus regiones, mientras las atormentaba con su denso humo y su maligno fuego a fin de llevarlas a la destrucción. Tiempo después, cuando la esfera giró sobre sí misma y el pequeño Sabaoth, el magnánimo, conocido en el mundo como Zeus, salió y vino al cuarto aeón de la esfera, es decir, a Cáncer, y Bubastis, conocida en el mundo como Afrodita, entró en el 10º aeón de la esfera, conocido como Capricornio. En ese momento, los velos que están entre aquellos de la izquierda y aquellos de la derecha se separaron, y Jehú miró hacia la derecha. Todo el mundo se alarmó y se agitó con todos los aeones de la esfera. Y él miró las moradas de Ariot la Etíope para disolver y destruir sus regiones y llevarlas de nuevo a la esfera, porque habían sido dañadas con su denso humo y su perverso fuego. De Hécate, la de triple rostro. Más adelante continuó con su discurso diciendo: el tercer orden es llamado Hécate, la de triple rostro, y existen bajo su mando 27 archidemonios, y son ellos los que penetran en los hombres y los inducen a los perjurios, a los embustes y a codiciar los bienes ajenos. Las almas, pues, que Hécate se llevó raptadas, las entregó a los demonios que están bajo su mando, para que las atormentaran con su denso humo y su maligno fuego, siendo sumamente afligidas por los demonios. Y pasaron 105 años y 6 meses castigadas en sus perversos castigos, e iniciaron su disolución y destrucción. Y después, cuando la esfera giró sobre sí misma, y el pequeño Sabaoth el magnánimo, el de en medio, que es conocido en el mundo como Zeus, salió y vino al 8º aeón de la esfera, que es conocido como Escorpión, y cuando Bubastis, que es conocida como Afrodita, salió y vino al 2º aeón de la esfera, conocido como Tauro, los velos que están entre aquellos de la derecha y aquellos de la izquierda se separaron, y Sorocotora Melquisedec miró desde las alturas, y el mundo y las montañas se agitaron y se alarmaron los aeones. Y él miró sobre todas las regiones de Hécate para disolver sus regiones y destruirlas. Y todas las almas que estaban en sus castigos fueron llevadas y arrojadas de nuevo en la esfera, pues ellas estaban disueltas en el fuego de sus castigos. De Pargedrón Tifón. Él continuó diciendo: el cuarto orden es llamado Pargedrón Tifón, que es un arconte poderoso,
bajo cuya autoridad están 32 demonios, y son estos los que se introducen en los hombres y los inducen a la lujuria, a la fornicación, al adulterio y a la práctica constante del trato sexual. Las almas que se llevó raptadas este arconte pasaron 128 años en sus regiones, mientras sus demonios las atormentaban con su humo denso y su maligno fuego. Así iniciaron su disolución y destrucción. Y aconteció cuando la esfera giró sobre sí misma, y el pequeño Sabaoth el magnánimo, el de en medio, que es conocido como Zeus, salió y vino al noveno aeón de la esfera, que es conocido como Sagitario. Y cuando Bubastis, conocida en el mundo como Afrodita, salió y vino al tercer aeón de la esfera, que es llamado Géminis, que los velos que están entre aquellos de la izquierda y aquellos de la derecha se apartaron, y apareció Sarasás, a quien los arcontes conocen con el nombre de Masqueli, y miró sobre las moradas de Pargedrón Tifón para disolver y destruir sus regiones. Y todas las almas que estaban en sus castigos fueron llevadas y arrojadas de regreso a la esfera, porque habían sido debilitadas por su denso humo y su fuego maligno. De Yastanabas. Él continuó en su plática diciendo a sus discípulos: el quinto orden, cuyo arconte es llamado Yastanabas, es un arconte poderoso bajo cuyas órdenes se encuentran muchos otros demonios, y son estos los que penetran en los hombres y los hacen perder el respeto por las personas, tratando al justo con injusticia y favoreciendo la causa de los pecadores, aceptando dádivas por un juicio justo para pervertirlo, olvidando al pobre y al necesitado. Esos demonios aumentan el olvido en sus almas y el cuidado por las cosas que no traen beneficio, para que no puedan pensar en sus vidas, a fin de que cuando dejen el cuerpo sean raptadas. Las almas que este arconte raptó estuvieron en sus castigos 150 años y 8 meses, y las destruyó con su oscuro humo y maligno fuego, a la vez que fueron grandemente mortificadas por las llamas de su fuego. Y cuando la esfera giró sobre sí misma, y el pequeño Sabaoth, el magnánimo, quien es conocido en el mundo como Zeus, salió y llegó al 11º aeón de la esfera, conocido como Acuario, y cuando Bubastis llegó al 5º aeón de la esfera, conocido como Leo, los velos que están entre aquellos de la izquierda y aquellos de la derecha se apartaron, y apareció en la altura el supremo Iao, el magnánimo, el de en medio, sobre las regiones de Yastanabas, para disolver y destruir sus regiones. Y todas las almas que estaban en sus castigos fueron llevadas y devueltas a la esfera, porque habían sido dañadas en los castigos. Estas son pues las obras de los senderos de en medio en relación con lo que me habéis preguntado. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 141. Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores. Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando al Maestro y le dijeron: Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, para que podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores. Ay de ellos, ay de los hijos de los hombres, porque andan a tientas como el ciego en la oscuridad y nada ven.
ten misericordia de nosotros, oh Señor, por la gran tiniebla en que nos encontramos, y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes a causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ten misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecimiento. Jesús anima a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: Tened confianza y no temáis. Benditos seáis, porque haré de vosotros señores sobre todos ellos, y los pondré bajo vuestro mando. Recordad que os había dicho antes de ser crucificado: os daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, por lo tanto, os lo repito, os las daré. Jesús y sus discípulos ascienden más alto. Cuando Jesús dijo esto, entonó un himno de gracias al gran nombre. Las regiones de los senderos de en medio se ocultaron y Jesús y sus discípulos permanecieron en un ambiente de una luz extraordinariamente fuerte. Jesús sopló en sus ojos. Jesús dijo a sus discípulos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él. Él se volteó hacia los 4 puntos cardinales, pronunció el gran nombre sobre sus cabezas, los bendijo y les sopló en los ojos. Y Jesús les dijo nuevamente: Mirad y ved lo que podáis ver. Sus ojos fueron abiertos. Y ellos levantaron su vista y vieron una espléndida y potente luz que nadie en el mundo podría describir. Y Jesús les dijo nuevamente: Apartad la vista de la luz y ved lo que podáis ver. Y ellos dijeron: Vemos fuego, agua, vino y sangre. Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre. Jesús, es decir, Averamiento, dijo a sus discípulos: En verdad os digo, nada traje al mundo cuando vine a excepción de este fuego, esta agua, este vino y esta sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la luz de las luces del tesoro de la luz. Y he traído el vino y la sangre de la región de Barbelos. Y después mi Padre me envió el Espíritu Santo en la forma de una paloma. Y el fuego, el agua y el vino son para la purificación de todos los pecados del mundo. La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del cuerpo humano que recibí en la región de Barbelos, la gran fuerza del Dios invisible. El soplo, por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce hacia la región de la luz. Explica lo mismo con anteriores refranes. Por este motivo os he dicho: he venido a derramar fuego sobre la tierra, es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con el fuego. Y por esta razón dije a la mujer samaritana: si conocieseis el don de Dios y quién es el que os dice: dadme de beber, tú pedirías de él, y él os daría agua viva, que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna. Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la di, diciendo: esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y sangre. Y estos son los misterios de la luz que perdonan los pecados, es decir,
Estas son las nominaciones y los nombres de la luz. Jesús y sus discípulos descienden a la tierra. Y aconteció entonces que Jesús ordenó que todos los poderes de la izquierda vayan a sus regiones. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en el monte de Galilea. Los discípulos persistieron suplicándole: hasta ahora nos has hecho que los pecados e iniquidades que hemos cometido sean perdonados para que seamos dignos del reino de tu Padre. Y Jesús les dijo: amén os digo, no solamente purificaré vuestros pecados, sino que os haré merecedores del reino de mi Padre, y os daré el misterio del perdón de los pecados, para que aquel que vosotros perdonéis en la tierra sea perdonado en los cielos, y para que aquel que vosotros vinculéis en la tierra sea vinculado en los cielos. Yo os daré el misterio del reino de los cielos, para que lo realicéis por vosotros mismos con todos los hombres. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aumbeor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 142. La ofrenda mística. Y Jesús les dijo: traedme fuego y ramas de vid. Y se lo trajeron. Colocó la ofrenda y puso 2 vasijas de vino, una a la derecha y la otra a la izquierda de la ofrenda. Las arregló delante de ellos y colocó una copa de agua delante de la vasija de vino de la derecha y colocó una copa de vino delante de la vasija de vino de la izquierda. Y colocó hogazas de pan de acuerdo al número de discípulos en medio de las copas y puso una copa de agua detrás de las hogazas de pan. La invocación. Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocando a sus discípulos detrás de él, todos vestidos con túnicas de lino, y en sus manos la clave del nombre del Padre del Tesoro de la Luz. Seguidamente hizo la invocación diciendo así: escuchad, oh Padre, Padre de toda paternidad, luz ilimitada, Iao, Io, Iao, Aoi, Oia, Sinoder, Teropsin, Opsiter, Neptomaot, Nefiomaot, Marachasta, Marmachasta, Ieana, Menaman, Amenei del cielo, Israel, amén, amén. Sasarsartou, amén, amén. Korkiamin, miami, amén, amén. Iai, Touab, amén, amén, amén. Main, Marie, Marie, Marel, amén, amén, amén. Escúchame, oh Padre, Padre de toda paternidad, os invoco a vosotros purificadores de pecados, a vosotros purificadores de iniquidades. Perdonad los pecados de las almas de estos discípulos que me han seguido, y purificad sus iniquidades, y hacedlos merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del Tesoro de la Luz, porque ellos me han seguido y han guardado mis mandamientos. Así pues, oh Padre, Padre de toda paternidad, dejad que los purificadores de pecados vengan a nosotros, de quienes sus nombres son estos: Sifireps Nicheu, Senei, Berimou, Sochabricher, Eutari Na Nai. Ten misericordia de mí. Dies Valmerich, Meunipos, Chirie, Entire, Montior, Smor, Peucher, Os Shows, Mini Honor, Isochoborta.
escuchadme, os invoco, perdonad los pecados de estas almas y borrad sus iniquidades. Permitidles ser merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del tesoro de la luz. Yo conozco tus supremos poderes y los invoco. Auer, Bepro, Atroni, Ouref, One, Soufen, Nitou Sochreop, Mneur, Souni, Xocheteop, Xoche Eteop, Memoch Anep. Perdonad los pecados de estas almas, borrad las iniquidades que han cometido consciente o inconscientemente, las que hayan cometido en fornicación y en adulterio hasta este día. Perdonadles y hacedles merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, para que sean merecedores de recibir esta ofrenda. Oh Padre Santo, oh Padre mío, si me has escuchado y has perdonado los pecados de estas almas y has borrado sus iniquidades y los has hecho merecedores de ser considerados en tu reino, dame una señal en esta ofrenda. Y la señal que Jesús imploró se realizó. El rito es consumado. Jesús dijo a sus discípulos: regocijaos y alegraos, porque vuestros pecados han sido perdonados, y vuestras iniquidades borradas, y habéis sido considerados en el reino de mi Padre. Y cuando dijo esto, los discípulos se regocijaron en gran gozo. Instrucciones de cómo usar el rito posteriormente. Jesús les dijo: esta es la forma y el sendero, y este es el misterio que vosotros emplearéis con los hombres que os tengan fe y en quienes no exista el engaño y escuchen vuestras palabras. Y sus pecados y sus iniquidades serán borradas hasta el día en que ejerzáis este misterio para ellos. Ocultad este misterio y no lo deis a todos los hombres, sino solo a aquel que practique todas las cosas que os he enseñado en mis mandamientos. Este es, pues, el misterio del bautismo de aquellos cuyos pecados son perdonados y cuyas iniquidades son borradas. Este es el bautismo de la primera ofrenda que muestra el sendero hacia la región de la verdad y hacia la región de la luz. Esta es una grabación de Mercury School, libro titulado Pistis Sophia, develado por el venerable maestro Samael Aún Weor, leído por Víctor Gastelum, abril del 2020. Capítulo 143. De otros 3 ritos místicos. Posteriormente sus discípulos le dijeron: Rabí, revélanos el misterio de la luz de tu Padre, ya que te escuchamos decir: existe un bautismo de fuego y existe un bautismo del Espíritu Santo de la luz y existe una unción espiritual. Estos son los que guían a las almas hacia el tesoro de la luz. Dinos pues su misterio para que podamos heredar el reino de tu Padre. De los misterios mayores y el nombre supremo. Y Jesús les dijo: no hay misterios que sean superiores a estos misterios sobre los cuales interrogáis, por cuanto éstos conducirán vuestras almas hacia la luz de las luces, hacia las regiones de la verdad y la bondad, hacia la región santa de todas las santidades, hacia la región donde no existe lo femenino, ni lo masculino, ni las formas, sino solo la luz perpetua e indescriptible. Con excepción del misterio de las 7 voces y sus 49 potestades con sus cifras, no hay nada más inefable que estos misterios sobre los cuales interrogáis. Y no existe nombre que sea más sobresaliente en el que estén contenidos todos los nombres y todas las luces y todas las fuerzas. De la eficacia de ese nombre.
El que conozca ese nombre cuando haya salido del cuerpo de materia, no podrá detenerlo ningún humo, ni oscuridad, ni autoridad, ni arconte de la esfera del destino, ni ángel, ni potestad. Pero si sale del mundo y pronuncia ese nombre al fuego, éste se apaga y las tinieblas se retiran. Y si éste es pronunciado a los demonios y a los receptores de las tinieblas exteriores, a sus arcontes, sus autoridades y sus potestades, todos caerán y su llama se consumirá. Entonces exclamarán: Santo, santo, tú eres el más santo de todos los santos. Y si se pronuncia ese nombre en esas regiones a los receptores de los castigos malignos y a sus autoridades y todas sus potestades, así como a Barbelos y a la divinidad invisible y a los dioses de tres triples poderes, de inmediato caerán todos, serán deshechos y destruidos y exclamarán diciendo: Oh luz de todas las luces, que estáis en las infinitas luces, tennos en cuenta y purifícanos. Y cuando Jesús concluyó de pronunciar estas palabras, sus discípulos exclamaron sollozando en voz alta: